Bueno, hoy estamos de vuelta aquí en Hogar y Salud y voy a hablar un poquito del invitado de esta mañana, pues se trata de Lenin Puebla Villagómez, reingeniería psíquica, ¿sí? Terapeuta en bioprogramación, manager personal. Así que tiene también técnicas psicocorporales, equilibrio del hemisferio, psicología transpersonal, equilibrio emocional, terapias respiratorias y también hace coaching. Así que ustedes tienen aquí, les voy a presentar a Lenin Puebla y le vamos a dar la bienvenida porque él va a compartir con nosotros y va a hablar un poquito de qué se trata todo esto de la reingeniería psíquica. Bienvenido, buenos días, Lenin. Buenos días, Nancy, buenos días a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo. Sobre la pregunta que me has hecho, reingeniería psíquica es la reestructuración de patrones psicológicos que nosotros vamos teniendo. Nosotros dentro de nuestro cuerpo existe no solamente neuronas a nivel cerebral, sino que también tenemos en nuestro cuerpo centros y múltiplos pensantes que ellos van captando ciertas emociones que en el diario vivir pues estamos recibiendo, ¿no? A veces una mala noticia que llega por el teléfono y eso nos cambia, nos bloquea, nos choca, nos desequilibra. Entonces eso no solamente actúa la parte cerebral, sino entra dentro de lo que es la parte emocional y esta se desarrolla dentro de cualquiera de los puntos más susceptibles en nuestro cuerpo. Puede ser, por ejemplo, un dolor de estómago, ya me dolió la cabeza, o me duelen los hombros, o las piernas, o me siento más agotado. Es porque nuestro cuerpo está reaccionando a ciertas estrategias mentales creadas por nuestro cerebro. He ahí la reingeniería psíquica. Tiene que ver a algo que nosotros, nos levantemos muy bien, estemos con buen ánimo, buena predisposición de estar súper bien y de pronto nos cae, como tú dices, una noticia y nos altera nuestros nervios, así como tú dices, padecemos pues un dolor, si no es en el estómago es en la cabeza y de pronto, pero esos son los lugares que más te atacan, ¿no? ¿Por qué razón? Porque mira, nosotros somos resultado de algo, siempre vamos a ser resultados. Si nosotros estamos aquí felices es el resultado de un buen reposo. Por ejemplo, si nosotros nos hemos despertado felices y contentos es porque en el momento de nuestro descanso rutinario, de nuestro descanso obligatorio, de nuestro descanso merecido, pues hemos tenido realmente un equilibrio emocional, un equilibrio energético que nos ha permitido que nuestro estado de ánimo esté mejor. Entonces, como somos resultado, nosotros tenemos un poder que se llama el de la elección. Es decir, así como la felicidad no se la busca. La felicidad es un estado de ánimo. La felicidad nosotros tenemos que elegir ser felices. Tenemos que elegir tener paz, elegir tener armonía. Nosotros no podemos elegir no tener problemas. Los problemas vienen, pero lo que sí podemos elegir es transformar eso. Transformar ese tipo de energía, ese tipo de vibración que nos ha ocasionado, de resultado que nos ha ocasionado cierto tipo de noticia. Quizás para nosotros ese tipo de noticia es malo, es un problema, es algo que nos ocasionó un choque emocional, pero para otra persona puede ser un desahogo. Por ejemplo, yo me desahogo contigo enviándote un mensaje de problema para mí o para otra persona, entonces otro con otra visión puede elegir transformar ese tipo de energía, ¿no? Ya, pero a ver, vamos a darles de pronto un tips en casa a las personas que sí, que de pronto amanecieron bien y un problema les ocasionó y les desequilibró su día. Entonces, ¿cómo decirles, bueno, ustedes cambien esa mentalidad como tú bien dices, pero hagan esto y de pronto ustedes se van a sentir bien? ¿Cómo poder hacerlo? Bien, lo primero que nosotros tenemos que hacer es algo muy importante. Yo aquí dentro de las terapias siempre hablo del poder de respiración, es decir, poder oxigenar realmente nuestro cerebro. Cuando nosotros nos bloqueamos por algún problema, por alguna situación negativa a lo que nosotros queremos o pretendemos tener, esto nos bloquea, nos deja de oxigenar al cerebro y es cuando el cerebro manda una información: enójate, enfádate, deprímete, bájate de ánimo, etc., ¿no? Entonces, ¿cómo hacer nosotros? Exacto, ¿cómo hacer nosotros? Primeramente tenemos que calmarnos, tranquilizarnos, y para ello hay técnicas de respiración profundas, que es
inhalar por la nariz y exhalar por la boca. A ver, hacemos siempre, bueno, siempre les hemos dicho estas técnicas de respiración, pero ahora Lenny les va a enseñar cómo van a respirar, cómo van a ponerse. A ver, porque si bien es cierto, a veces nos dicen cuenten hasta 10, no sé si tu mamá, tu hermana, a ver, tranquilízate y cuenta hasta 10, pero ¿cómo es lo correcto? Bueno, una técnica muy buena, que esta ojalá lo hagan y van a ver que da muy excelentes resultados. Es cuando vayamos a inhalar, nosotros la lengua la ponemos en el paladar superior y ahí inhalamos. La respiración, el aire tiene que venir profundamente y llega hacia el abdomen. Esa es la respiración que aquí nuestro amigo Carlos Vélez, que es cantante, Carlos, él lo Miguel, sabe hacer, que es David. respiración diafragmal. Es una respiración del diafragma. Entonces, cuando nosotros respiramos con la lengua en el paladar, vamos a notar que la respiración es más profunda. Y cuando vamos a exhalar, lo que hacemos es la lengua bajar hacia el paladar inferior y exhalar. Ahí vamos a permitir que cada una de nuestras neuronas se oxigenen y nosotros mismos podemos mandar este tipo de información. Lo que pasa es que a veces, por ejemplo, la misma ciencia te dice, mire, respire, o lo que tú me decías, Nancy, respire profundamente y cuente hasta 10. Entonces tú comienzas a contar hasta 10, pero resulta que después la ira te vence, te gana y ya no contaste hasta 10, te quedaste en 5 y seguiste enfadada o lo que sea. No, pues ahora con esta técnica, para completarla, ¿cómo podemos ganar un equilibrio? Nosotros tenemos que, para poder tranquilizarnos, primero tenemos que equilibrarnos. Y esto lo hacemos de la siguiente forma. ¿Ya? Vamos a respirar y mentalmente, mientras respiramos, vamos a decir la palabra amapola. A ver, David. Al inhalar, nosotros mentalmente decimos amapola. Retenemos el aire y al exhalar decimos amapola, mentalmente, ¿no? Vamos a darnos cuenta que vamos a tener un desfase. Es decir, que cuando nosotros ingerimos, cuando nosotros estamos respirando, cuando estamos inhalando, va a tener un número de conteo. Amapola va a ser mucho más rápido quizás, o se va a demorar más, que cuando exhalamos. Eso se llama desequilibrio. Entonces tenemos que lograr que al inhalar podamos decir la palabra amapola justo en el momento ¿Por qué preciso. amapola? ¿Por qué no otra palabra? O puedes contar hasta 5, por ejemplo. ¿Ya? Porque amapola genera una energía dentro de nosotros, o sea, tiene una conexión, digamos, energética con la misma naturaleza y da un relax. Tú di amapola. Amapola. Es algo suave, esa amapola. Amapola. Es algo muy suavito, es algo muy dulce, muy tierno. Entonces nuestro cerebro obedece a Oye, eso. se me fue así, muy Claro. sexy, amapola. Una amapola. Pero bueno, si bien es cierto, cuando nos vienen estas crisis de tristeza, de ira, Ansiedad. de ansiedad, a veces uno no puede controlar, lamentablemente, y te vienen crisis peores, y tu cerebro, como tú dices, no se oxigena y llega a un punto donde puedes hasta convulsionar. Entonces, esta es una terapia que dura ¿cuánto tiempo para esas personas que llegan a estos estados? Bueno, de principio lo que tenemos que hacer de momento es centrarnos mucho en lo que nosotros llamamos problemas, porque yo no los llamo, por ejemplo, problemas, sino llamo oportunidades. Esta es una oportunidad para que tú puedas demostrar realmente que tienes el equilibrio de controlarte. Es la oportunidad para que tú tengas la oportunidad de poder solucionarlo. Entonces, cuando llega ese desequilibrio, es decir, cuando ya entramos en una crisis de ansiedad, comenzamos a hiperventilar, etc., circunstancias que se van presentando en nuestra vida, entonces lo que tenemos que hacer, ojo y oído, es, en principio, todas las cosas que nosotros vemos, oímos, palpamos, comemos, gustamos, es decir, la combinación y la actuación de los sentidos son los que nos permiten grabar dentro de nosotros ciertas sensaciones, vibraciones, y esto ocasiona directamente en nuestro cerebro una estrategia y se crea una estrategia de defensa. Tú a través de la vista
Por ejemplo, lees un mensaje que no te gustó y te sorprendes y dices, madre mía, ¿y esto qué es? Entonces, a través de la vista, que es un sentido, llega al cerebro y el cerebro lo coge, lo canaliza y resulta que ahí crea una estrategia mental. Ya. Y esa estrategia mental es enfadarte. Esa estrategia mental es deprimirte, es molestarte, es preocuparte o es crearte una crisis de ansiedad. Y lograron su propósito. Entonces, ahora la técnica para que nosotros vamos a hacer es la siguiente. Pues nos vamos a tranquilizar, nos vamos a calmar y cogemos un papel en blanco. ¿Ya? Un papel Entonces, en blanco. sí, un papel en blanco con un bolígrafo, un esfero, y comienzas a escribir lo que no te gusta. Porque a veces una de las cosas sirve como gancho o como carambola para que mi vida no tenga sentido. Dices, ay, es que a mí todo lo malo me pasa, es que estoy harto, ya no puedo más, ya esto, lo otro, ¿cierto? Pero ahí sí es mental ya. Ya comienza a desatarse todo, o sea, Ya es- todo, si nosotros miramos toda la parte mental, la misma ansiedad es mental, Ya. la misma depresión es mental, la misma ira es mental, la misma decepción, tristeza es Todo. mental, alegría es mental, felicidad es mental. Ya. Entonces, comenzamos a escribir todo lo que no nos gusta. No me gusta que me hayan mandado este mensaje por teléfono o me hayan llamado y me hayan dicho tal cosa. No me gusta que peleen tales personas a quien yo quiero. No me gusta que la vida esto, o sea, no me gusta. Estás sacando, esta terapia se llama limpieza mental. Este es un baño, así como nos bañamos todos los días, como limpiamos nuestro cuerpo físico, también es importante que limpiemos nuestra mente. Yo decía, ¿cómo limpiar la mente? Alguien nos decía, desechen toda la basura que tienen en su Exacto, estás desechándolo. mente. ¿Ya? Entonces, hay mucha gente, por ejemplo, cuando vienen a la terapia, no toda la gente me va a contar cosas. Y habrá cosas que sean muy privadas y por vergüenza, porque no me conoce bien, porque necesita tiempo, necesita muchas cosas, quizás no me lo cuenta y no se lo puede ayudar. Entonces, pero sépase que la bioprogramación o la reingeniería psíquica rompe esos paradigmas totalmente, porque a nosotros no nos cuentas nada. Lo que sí hacemos es que tú cojas y escribas en un papel todo lo malo, eso no lo va a leer nadie, y ahí tú lo escribes todo lo malo. Todo lo que has escrito ahí ha generado una reacción. Pero de pronto en tus consultas, ¿ha habido un caso que digas, no, este caso está perdido, o no hay casos perdidos en esto? Caso perdido sería aquella persona que no quiera curarse a sí mismo, que no tenga la claridad suficiente como para decir, necesito ayuda. Entonces, ese es un caso perdido, pero no perdido para mí, sino perdido para la persona misma. Pero hay otros tipos de estrategias, es decir, hay una frase que dice, todos los caminos llegan a Roma, ¿cierto? Entonces, si no es por la parte A, pues existe el plan B o el plan C o hasta la Z, pero siempre hay que tratar de hacer o de llegar a lo que la persona realmente toma ese tipo de confianza, y por ahí entramos. ¿Ya? O sea, por donde la gente se sienta más confiada. Cuando la persona se niega de pronto a aceptar que no, como yo te comento algo de una televidente que nos decía pues que ella no podía superar el pasado que la había atormentado, o sea, superar que su esposo la había traicionado, que su esposo había sido un mal esposo, y no podía superar, y ella tenía como una pantalla y no permitía que ningún hombre se acercara, que todo el mundo era malo, que no le hablen, ni siquiera toleraba que le hablen o que le den un consejo. ¿Qué pasa con esas mentes? ¿Qué pasa con esas personas? Ya, esa es una estrategia que el cerebro mismo ha dado o va desarrollando, como es la autodefensa, es decir, no te acerques, yo ya no confío en nada. Pero en este tipo de casos nosotros no tenemos que ir al aparentemente problema, entre comillas problema. El problema estaría de que el esposo le dejó, pero ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que ir exclusivamente a lo que no le permite salir, en este caso el miedo. El miedo es una de las cosas que no le permiten hacer, porque mucha gente, por miedo o por temor al que dirán, por miedo a quedarse sola, por miedo a tantas cosas, acepta y transforma esa realidad. Y lo peor de los casos es que se crea la culpabilidad, ya no a la otra persona,
sino se crea la culpabilidad a uno mismo. Él lo hizo o ella lo hizo porque yo no fui lo que realmente él debería tener en casa. Yo acepto de que por mi culpa él pudo haber hecho eso. Realmente da tristeza que la humanidad caiga en esto tan fuerte que es el miedo. Eso es lo peor que hay, porque el miedo no te permite sobresalir. El miedo es una barrera tan grande que no te permite traspasar. Por más que quieras hacerlo, en cualquier campo que tú quieras, sientes miedo, estamos paralizados. Entonces, mira, no vamos a trabajarle a la persona que tú nos has puesto como un ejemplo, no vamos a trabajarle el dolor que puede haberle, la frustración que puede haberle causado el que su esposo le fue infiel, o su esposa, o lo que sea, ¿no? Tuvo maltrato psicológico, maltrato físico. O sea, esa parte reacciona en otra, pero la reacción básica que le permite vivir lo que ahora está viviendo es un miedo, que es el que tenemos que ir. Eso es la bioprogramación, es una reingeniería psíquica. Tú ahora llegas a una casa y en esa casa te dice, mira, es que el agua se riega, no sé por dónde, pero sale por el lavabo, se desperdicia mucho. Entonces habrá una persona que coja y el lavabo lo cambie, el lavabo, y lo transforme, y se dejó de ir el agua. Pero resulta que hay una fuga interna. Y esa fuga interna es la que tenemos que buscarla a través de una reingeniería psíquica. Sí, está muy bonito este tema, porque la verdad es que cuando ha pasado el tiempo, cuando ha pasado muchísimos años, y tú dices, ¿qué decías tú? Entonces, a lo mejor el trabajo ya está como una piedra, como una roca, así, está bien, no sé, está como una roca que nadie la puede romper, y esa barrera es difícil pasarla, es difícil atravesarla por el miedo, a miedos a muchas cosas. Y los miedos, ¿cómo se los trata? La única forma, y creo que la más efectiva de poder enfrentarlo, o sea, de poder transformar un miedo, es esa, enfrentándolo al miedo. Pero enfrentándolo no con temor, enfrentándolo con un tipo de transformación. La gente dice, es que yo quiero quitarme tal cosa de la cabeza, yo quiero quitarme esto, yo quiero quitarme malos hábitos, yo quiero... Entonces, ese es un pedido mental que estamos utilizándolo de mala forma, porque no tenemos que decir yo quiero quitármelo. A ver, un tips, puede ser que si yo tengo miedo a las alturas, bueno, me suba y me bote de una altura, de un paracaídas, y... ¿O como más o menos así? Bueno, esa sería ya una terapia de choque bastante fuerte, pero podemos gradualmente irte desarrollando ciertas cosas. Porque el miedo a las alturas, ¿qué te ocasiona? O sea, el miedo a las alturas crea una estrategia. Tú simplemente dices, yo el miedo a las alturas, pues no me subo a un edificio ni me tiro de ahí. O sea, se puede evitar. O me subo a una rueda y nunca, no, exacto, yo no me voy a subir. Se puede evitar eso. Pero resulta que lo que tú has evitado, esa acción que evitas, no te quita las consecuencias de que ese miedo ocasiona en tu diario vivir. Por ejemplo, ¿qué ocasiona un miedo a la altura? Lo que tú has puesto, un miedo a la altura, tú lo puedes evitar evitando subiéndote a la montaña rusa, evitando subirte a un edificio alto, o al avión, o tirar, lo puedes evitar. Pero en tu vida diaria, el miedo a la altura te representa el miedo a enfrentarte cosas que realmente te lleven a la altura. Es decir, no puedes acercarte con toda la firmeza y seguridad que tú tendrías a pedir un puesto más elevado, por ejemplo, un aumento de sueldo, es decir, cosas que te lleven a estar arriba, a la altura de tu parte profesional, mental, física, emocional. Todo eso choca o son como parte de consecuencias dentro de lo que tú me has dicho. Entonces, a veces la gente se redirecciona muy mal y va a tirarse, dice yo quiero vencerlo y lo vence de esa forma, pero hay gradualmente las medidas que se puedan hacer para coordinar y refaccionar lo que nuestro cerebro está proyectando con una estrategia mental bastante difícil, ¿no? He aprendido muchísimo el día de hoy, pues no sé, ¿te vas a quedar algún tiempo acá en Santo Domingo? ¿Cómo vas a pasar? ¿Tú pasas en Quito? ¿Dónde estás radicado, Lenin? Bueno, yo estoy en Quito ahora, conjuntamente estamos tratando a algunas personas, estamos viniendo constantemente, es decir, habrá la oportunidad, si tú me lo permites, lógicamente,
poder seguir compartiendo este mundo de la mente, ¿no? Es tan grande, es tan amplio que terminaríamos creo que unas cuantas horas aquí y no acabaríamos, pero lamentablemente pues el tiempo en televisión es oro. Pero sí queríamos, a ver, una pregunta al aire. Disculpe, ¿el miedo es psicológico o tiene que ver con la parte nerviosa del ser humano? A ver. Vale, el miedo de hecho funciona o distorsiona la parte del sistema nervioso. Viene a través de la parte mental, o sea, es psicológico, la base principal. Pero de ahí se genera en diferentes partes. Una de ellas es alterar el sistema nervioso, o sea, alterarte los nervios. Y otra es afianzarse, es decir, estacionarse, ubicarse en alguna de las partes de nuestro cuerpo. Y una de ellas es, más que todo, en la parte emocional. Cuando tú vas a hacer algo que no sabes que no está bien, ¿qué sientes? Un latido en el corazón, ¿cierto? Como una punzada. Pero siempre viene del cerebro, claro, pero la ubicación emocional, es decir, tiene una conexión con la parte emocional porque te desequilibra. Tú vas arriesgado, dices, yo ahora voy a comerme el mundo, por ejemplo. Dices, ahora lo voy a hacer. Y sales confiando en ti mismo. Llegas al momento y hay algo que te bloquea, es el miedo. Porque dices, ¿y si no les gusta? ¿Y si no soy capaz? ¿Y si no puedo? ¿Y si se acaba ¿Y si se acaba el mundo? ¿Y si se acaba el programa? Por eso estoy acelerando para decir todo lo que puedo. No, es verdad. O sea, mira, yo digo, y el miedo ¿por qué es tan difícil vencer el miedo? Porque no sabemos cómo. Si supiéramos cómo vencerlo, entonces, imagínate que la gente, si está sucio su cabello, ¿cómo lo limpiaría? Pues la gente tiene diferentes técnicas, pues lo lava, lo puede lavar con jabón de ropa, lo puede lavar con jabón con shampoo, con crema, con acondicionador, es decir, cada quien tiene su estrategia para poder limpiar su cabello, su cuerpo, su físico. De igual forma la mente, nosotros tenemos la posibilidad de motivarnos a nosotros mismos, es lo que tenemos que hacer. La parte motivacional, personal, que nosotros tenemos que tener es los 3 aspectos principales. Primero, tenemos que tener confianza en nosotros. Confianza, seguridad, exacto, confianza, seguridad y capacidad. Pero no quiere decir esto de que yo no me sienta capaz. Muchas veces que hay gente que es muy capaz, pero se detiene. Entonces, si tiene ya la capacidad, le falta fortaleza, le falta seguridad, y hay un punto muy importante que es la autoestima. La autoestima abarca todos estos puntos. Bueno, el problema de la autoestima es un problema gravísimo porque lamentablemente muchas mujeres o también los hombres logran bajar su autoestima tan al piso que son incapaces de recuperarla, y eso es un problema gravísimo que día a día pues y al pasar de los años tiene consecuencias terribles que afectan no solo a su vida personal sino a su entorno, a sus hijos, a toda la gente que le rodea. Claro, por ejemplo, para nosotros poder llevar la autoestima hacia el lugar donde debe estar, es decir, hacia la parte más elevada, quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la persona más importante en tu vida, por ejemplo? Yo siempre Bien. tengo que decir. ¿Y en tu vida? La persona más importante. Bien, ¿la tuya? Muy bien. Eso es lo que tenemos que pensar, pero de pronto hay gente que dice, no, la persona más importante en mi vida son mis hijos, o son mis padres, mis hermanos y tal. Pero es verdad, ellos son importantes, físicamente son importantes. Y lo que tenemos que hacer es tratar de ser felices, porque ya dije, la felicidad es un estado de ánimo. En alguno de los programas hablaremos los pasos para llegar a la felicidad, que son pasos muy buenos. Entonces, cuando nosotros ya tenemos ubicado cuáles son las personas importantes, tratamos de ser felices para que ellas, a través nuestro, sean felices. Yo vivo porque mis hijos sean felices. Y se me vienen a la mente tantas cosas, te quiero preguntar un montón de cosas que realmente, o sea, yo sé que en casa ustedes también están como yo, intentando entender un pocotón de cosas que nos suceden y que son verdades, que no hemos dicho más que verdades el día de hoy. Lenin, qué gusto que te vamos a poder tener en próximos programas. No sé cómo vamos a coordinar para que tú estés acá en nuestro programa.
Y de pronto la gente que está en casa y quiere hacerte una consulta, quiere que le digas, bueno, alguna terapia de pronto, porque también haces coaching, no sé cómo estás manejando todo esto tú. Bueno, sí, como lo dije la otra vez que llegamos, estamos recién retornados desde Europa. Coaching estamos haciendo a nivel personal, a nivel empresarial también, estamos dando gerencia, alta gerencia, estamos dando liderazgo, estamos dando a nivel personal también formas y técnicas para poder transformar, no para poder quitarnos los defectos o poder quitarnos lo que nosotros llamamos lo que nos hace mal, el miedo, el ego, la ira o todo eso, no, eso lo vamos a transformar, porque es lo que tenemos que hacer, transformarlo. ¿Qué es la ira? Pues simplemente es un defecto deshidrogenizado, y cuando estamos hidrogenizando este defecto se convierte en una virtud, y la virtud de la ira, pongámoslo así, la virtud de la ira sería la paciencia. Que a muchos nos hace falta. Entonces, la tranquilidad, la armonía. Entonces tenemos que llegar desde lo que nosotros reconocemos. Amapola. Y podemos poner, por ejemplo, en una hoja, esto lo pueden hacer, en una hoja vamos a reconocernos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que yo tengo de malo? Por ejemplo, tengo mucha ira, mucho coraje, miento o tal cosa, o robo, mato, lo que sea. O sea, todo lo malo que nosotros tengamos. No tengamos compasión de que me estoy haciendo polvo porque estoy poniendo todo lo malo. Mientras más malas cosas pongamos, mucho mejor, porque nos conocemos y sabemos qué es lo que tenemos que transformar. Una vez que ponemos aquí al frente, robar, mentir, lo que sea, ¿no? Ponemos acá, en el lado del frente, lo que se llegaría a transformar. Por ejemplo, de la mentira, ¿qué llegaría a transformarse en verdad? Del robo, honradez. De la ira, paciencia, es decir, de la venganza, pues el perdón, del odio, el amor. Así vamos buscando y ya sabemos a dónde tenemos que llegar y a dónde tenemos que transformar. Y como nuestra vida es resultados de nuestras propias elecciones, pues entonces ahí ustedes tienen la posibilidad de simplemente tú vas a elegir cómo quieres vivir. Elegir, tú eliges. O eliges seguir en lo que tú sabes que está mal en ti, o eliges mejorarlo. Así de fácil. Así de fácil, así que, bueno, contéstame, Lenin, si te vamos a tener próximos programas aquí. Sí, efectivamente, ojalá tengamos la oportunidad de estar, ojalá digo yo, podamos estar todas las semanas, si no estaremos por lo menos unos 2 días al mes. ¿Tienes de email también? ¿Cómo sí, te pueden encontrar? leninpuebla@hotmail.com. ¿Y en la web? En la web pueden buscar algunas páginas web que he creado. Una se llama viajealodesconocido.webgarden.es. Es una página donde hay programas radiales que se ha dado allá en España. Entrevistas, hay más de 100 programas radiales que se ha puesto el audio en la página. Hay otra que se llama Viaje a lo desconocido, ya lo dije, ¿no? Sí. La otra se llama Reingeniería Psíquica, www.reingenieriapsíquica.blogspot.com. Así es, ustedes tienen a Lenin Puebla. Lenin Puebla Villagómez estará pues atento a que ustedes, no sé, les asesore, quieran algunas técnicas, pues él les va a ayudar. Así que con esto, agradeciéndote muchísimo tu presencia aquí en Hogar y Salud, vámonos a un pequeñísimo corte comercial, regresamos en un instante, no se muevan.